Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas que nos escuchan a través de emisora Logos, emisora evangélica también que retransmite esta emisión, a través de nuestras páginas de YouTube, de Facebook, que en tanto Misioneros a las Naciones como emisora Logos se visualizan estos videos, además de otros portales. Bueno, estamos un poquito atrasados porque anduve algunos días con algún problemita de salud que gracias al Señor va mejorando. Gracias a los hermanos que estuvieron orando especialmente. Quiero agradecerles muy especialmente a todos. Y bueno, y ahora vamos a tratar de recuperar el tiempo. Ustedes saben, los lunes estamos con Isaías y los jueves estamos con el Evangelio de Mateo. Yo les recomiendo, hoy está emitiéndose también por emisora Logos, y lo vamos a reiterar en el día de mañana, y lo voy a poner también uno de estos días en el Facebook de Misioneros a las Naciones. Hay un reportaje que se le hace al doctor César Vidal por parte de otros hermanos peruanos, que me gustaría enormemente que ustedes lo escuchen. Allí el doctor César Vidal hace una evaluación de la situación hoy en Israel. Dice cosas muy importantes y muy interesantes. Y yo quisiera que ustedes lo escucharan. Yo lo voy a poner en el video también en la página de Misioneros. Escuchen y sobre todo la parte final. Hace todo un raconto histórico de la situación en Israel, de Palestina y todo. Es una muy buena información histórica. Él es un estudioso, ha hecho muchos libros. Pero después, en la parte final, que viene lo más interesante, le pregunta el hermano de peruano que le hace la nota, ¿cómo debe tomar toda esta situación la Iglesia de Cristo? Nuestra iglesia que conformamos, la iglesia espiritual en todo el mundo. Y es muy interesante lo que dice el doctor César Vidal. Yo diría que, lo digo personalmente porque ya lo escuché 2 veces, nos mueve algunas cosas de las cuales inclusive hemos hablado, hemos estado dialogando en nuestras emisiones. Así que les digo, puede ser más que interesante que ustedes escuchen eso. Y después, en su momento, podamos hacer una reunión para hablarlo, para comentarlo, para... Es fuerte, hay cosas que tal vez algunos... ¡Epa! ¿Qué es esto? Pero lo hace muy bien documentado. Así que yo mañana lo voy a poner en nuestro Facebook de Misioneros a las Naciones y en el WhatsApp también, mejor dicho, en el WhatsApp. Bueno, vamos a comenzar y le voy a pedir a la hermana Pamela que haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Amén. Padre Celestial que está en los cielos, mi Dios, en el nombre de su Hijo Jesús, le damos gracias por todo lo que nos das cada día, Señor, por su amor, por su Espíritu Santo, por su palabra, por la vida, por nuestra familia, Jehová. Pedimos, Señor, que usted nos vaya ayudando, Señor, a entender su palabra cada día, Señor, y que todas las personas que escuchen, Padre, le quede grabado en su corazón. También le pedimos por toda la gente necesitada, que le busca, que le necesita, que este mensaje llegue cada día a sus hogares, Padre, y a todas esas personas que están pasando difíciles situaciones, Señor, esté con ellos, escuchándolos, Padre. Le pedimos por Karina Riquelme, para que usted esté con ella, para que te vaya sanando, para que su Espíritu Santo quede obrando con ella, Jehová. Cuídela y protéjala de todo mal, Señor. También le pedimos, Señor, por todos esos países que están en conflicto, Padre, que su misericordia y su protección esté con cada uno de sus hijos, Jehová.
Todo esto se lo entregamos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. También Sí, me gustaría pedirle una oración a todos que me están escuchando por Karina Riquelme, que es de Chile, que ella necesita oración. Así que le pido que por favor los unamos en oración los viernes a las 10. Hay mucha gente que está pidiendo por ella y en el nombre del Señor le pido que hagamos una oración a las 10. Todos los viernes estamos haciendo esa oración por ella. muy bien, los viernes a las 10. Le damos la En bienvenida nombre de también a la Jesús hermana y con la Anet. fe. Hola, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Anet. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hoy. Vamos a comenzar, no, vamos a continuar hoy con el Evangelio de Mateo, que hemos ya llegado al capítulo 2. Hoy vamos a entrar desde el versículo 12 del capítulo 2 y vamos a introducirnos también en el capítulo 3. Vamos a ver si podemos avanzar hasta el 9 del capítulo 3. Y el lunes, no se olviden, los lunes estamos con Isaías. Por eso es muy importante que escuchen ese video que les voy a mandar, porque cuando analicemos Isaías, vamos a analizar también un poquito el tema de la situación actual. Bueno, comenzamos con Mateo. ¿Se acuerdan que habíamos terminado nuestro estudio anterior con la escena en que ante José y María, los magos que habían venido desde el oriente llegaron hasta donde se encontraba Jesús y le adoraron, presentándole valiosos regalos, oro, incienso, mirra. Entonces llegamos a este versículo 12, en el cual vemos que Dios intervino directamente para que el enemigo no intentase alterar sus propósitos. Voy a pedir a Leticia la lectura del versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos, aparentemente, ¿no? Bueno, viéndolo ahí, habían tomado el deseo de Herodes de venir a adorar al niño a quien aquel rey tenía intención de matarlo. Y lo hubiera hecho si el ángel del Señor no hubiera advertido a los magos que regresasen a su tierra por una ruta diferente. Es posible que este viaje, dirigiéndose al sur de la región de Hebrón, continuando seguramente después su camino por la zona del sur ahí del Mar Muerto, y de esa manera se alejaron situándose fuera del alcance de Herodes. Vamos a ver precisamente parte de ese relato también. Y creo que sería importante leer, le voy a pedir a Fernando que nos lea los versículos 13 al 15 para tener un contexto general. Amén. Dice, la matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Amén, gracias hermano.
el ángel del Señor advirtió a José del peligro que corrían ante las intenciones de Herodes de matar a niños. Y debían trasladarse a Egipto hasta nuevo aviso. Y José obedeció en el acto. Qué importante este hecho y la acción de José. Y ahí en ese relato de Mateo continúa con la cita del profeta Oseas, allá Oseas en capítulo 11, versículo 1, que fue una profecía de gran alcance, y yo diría más, hermanos, notable por su base histórica. Oseas escribía acerca del llamado de Dios a Israel para salir de Egipto al Éxodo, aludiendo así al hecho histórico, ¿no?, de la liberación de ese pueblo. Había semejanzas, sin duda, muy importantes, que yo creo que hay que resaltarlo, entre la nación y el hijo. Israel era el hijo escogido de Dios por adopción. Eso queda claro en Éxodo, ¿no? Y Cristo es el Mesías, hijo de Dios. Y en ambos casos, en cuanto al pueblo de Israel, y en el caso del Mesías, su traslado a Egipto fue para escapar de un peligro y su retorno importante para la historia de esta nación. Mateo le dio un nuevo significado, sin duda, a la declaración de Oseas. Viendo en esta experiencia esa identificación del Mesías con la nación, también vemos un relacionamiento claro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahí está con eso del llamado del Hijo, el Mesías de Egipto. Vamos a leer el versículo 16. Le voy a pedir a Anet que me lea el versículo 16. Amén. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había indicado los magos. Recuerden que cuando estuvimos hablando de ese momento preciso, los magos no llegaron al establo al mismo tiempo que los pastores, sino que más tarde. Y de acuerdo al versículo 11, para entonces la familia se había trasladado a una casa. Este es un hecho que a veces quieren pasarlo por desapercibido, ya lo hemos estudiado varias veces, pero es un hecho puntual, histórico, claro que está allí, ¿no? Cuando Herodes tuvo su entrevista con los magos, parece que le había interrogado inquisitivamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Y vamos a suponer que los magos le habrán respondido que había aparecido aproximadamente un año antes. Si es correcto suponer que aquellos magos y sabios, no eran magos solamente, había sabios, otra gente, no eran 3 solamente, ¿no? Y procedían de todas las regiones del Oriente y se habían reunido en un lugar determinado para continuar juntos un viaje tan largo y difícil. No es como ahora el traslado, ¿no? Se puede decir que llevó un tiempo bastante amplio recorrer esa distancia, porque iban en camellos. Puede que hayan consumido un año o más. Ahora, Herodes se enfurece tanto porque los magos no regresaron para informarles sobre el niño que había nacido y que probablemente haya
tomado una actitud típica de lo que era Herodes. Era un personaje que se enloquecía fácilmente. Pero veamos el versículo 17, le voy a pedir a Pamela si lo tiene por ahí, versículo 17. ¿Lo tenemos? Parece que está con mala señal. Ah, bueno, entonces, vamos, Leticia, al versículo 17. ¿Y 18 también? No, solo No, 17. 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Sigamos leyendo un poquito más. Vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido de aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, esto seguramente ustedes lo conocerán, es una profecía peculiar. Jeremías no dijo que el llanto y la lamentación serían oídos en Belén. Estoy seguro que hubo tremenda situación en Belén, ¿no? Ante esta acción de Herodes. Pero Jeremías menciona a Ramá, que estaba situado aproximadamente al norte de Jerusalén como Belén. Ramá, por cierto, era la tierra del profeta Jeremías. Y ustedes imagínense la escena, ¿no? Cuando los soldados recibieron las órdenes de matar a los niños. Y obviamente hicieron con un barrido total de la zona. Y ahí engloba a Belén en el sur y a Ramán en el dirección al norte. Es evidente entonces que Herodes hizo matar a una gran cantidad de niños. Este era el rey de los judíos. Hay que prestar atención a la historia, ¿no? Y claro, podemos imaginar el llanto y los lamentos en aquella zona entre Belén y Ramá, una extensión de aproximadamente 40 kilómetros, más o menos la misma distancia que tenemos de donde estamos nosotros aquí en Maringia a la capital Montevideo. Aquellos momentos en que tantas personas y familias perdieron a sus pequeños debieron ser extremadamente dolorosos. Esta profecía pronunciada por el profeta Jeremías se cumplió literalmente. Y vamos a ver el párrafo final de este capítulo, que ahí comienza el relato del regreso a Nazaret. Vamos a leer entonces, Anet, los versículos 19 y 20. Amén. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. En el libro de Génesis, el capítulo 32, habla que el ángel del Señor se le apareció a Jacob en Peniel. Aquí también se menciona un ángel del Señor. El ángel del Señor del Antiguo Testamento era una aparición muy especial. Hasta muchos dicen que era Cristo antes de su encarnación. Ahora, en este pasaje que estudiamos, está Cristo al nacer. Ya se había encarnado y se encontraba ya en Egipto. Era esencial que Jesús, entonces, como dice la historia acá, saliese de Egipto y regresase a Israel.
El motivo más importante para ello era que él había nacido bajo el imperio de la ley de Moisés y debía vivir sujeto a la autoridad que emanaba en aquella ley mosaica. Hasta ese momento no había nuevo pacto, era la ley mosaica. Él era el único que realmente la había cumplido. Pero Jesús debía salir del ámbito de influencia de Egipto. Él no se educaría ni formaría allí como Moisés y como los hijos de Israel cuando se estaban convirtiendo en una nación. Por eso vamos a leer, Fernando, los versículos 21 y 23. Amén. Y dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelaciones en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, ahí tenemos, se aparece este personaje, el hijo de Herodes, Arquelao. Este también tenía una personalidad brutal. Pero veamos esa frase, será llamado Nazareno. La palabra hebrea para Nazaret es netzer y significa rama o retoño. Dicen que la ciudad de Nazaret llevaba ese nombre debido a su insignificancia. Las profecías bíblicas de Isaías, todavía no hemos llegado a ese capítulo, pero vamos a llegar en las próximas semanas, Isaías 11, y después más adelante en Isaías 53, y también un salmo, el Salmo 22. Anoten por ahí, y después lo miran. Isaías 11, 1, Isaías 53, versículos 2 y 3, y el Salmo, anoten, Salmo 22, versículo 6. Están relacionadas con el término nazareno. Pero al Señor Jesús se le asignó dicho término no solo porque él era una rama del tronco de Isaí, sino también porque creció en la ciudad de Nazaret. Entonces, al ser llamado Nazareno, cumplió también en esto con la profecía. Ahora vamos a entrar en el capítulo 3 de este evangelio. Y el tema acá se centra en Juan el Bautista, el precursor del rey, que anuncia el reino y bautiza a Jesús el rey. Vamos a leer Leticia, versículos 1 y 2 del capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien... Aquí, vamos a dejarlo acá. De pronto Juan el Bautista aparece en las páginas de la Escritura. Si solamente tuviésemos el Evangelio según Mateo, nos preguntaríamos, ¿de dónde vino? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Porque Mateo no nos presenta esa información y la razón es evidente. El profeta Malaquías había dicho que el mensajero vendría antes para preparar la llegada del rey. Creo que decía, he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. El mensajero era Juan el Bautista.
Uno no necesita realmente conocer los antecedentes de un mensajero. Cuando se recibe un mensaje, por ejemplo, nos entrega una carta o un telegrama, nadie le pregunta por sus antepasados. Tal vez es un tema de un dato personal, sino lo que importa es el mensaje que nos trae. Eso es lo verdaderamente importante. Así que fue el portador del mensaje, según Mateo. Juan Bautista dejó muy claro el hecho de que él era solamente el mensajero. Y Mateo también lo aclara. Por lo tanto, se introdujo en la página de la Biblia predicando en el desierto de Judea. Y decía, ¿no? Entonces, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos entonces estas expresiones, porque son muy interesantes y aquí nos tenemos que detener. Primero, arrepentíos. Es una expresión que siempre se le ha presentado al pueblo de Dios como un desafío para cambiar completamente la forma de vivir. Si uno estudia un poquito este término arrepentíos, en el original griego corresponde a la palabra metanoía. Metanoía significa cambio de mente, o sea que se está yendo en una dirección, hay que dar vuelta y cambiar de dirección. El arrepentimiento, principalmente, concierne a las personas ya salvas, al pueblo de Dios de cualquier época. Somos el pueblo de Dios, los que cuando llegan a ser insensibles o indiferentes tienen que dar la vuelta y experimentar un cambio. Ese fue precisamente el mensaje enviado, a ver si lo recuerdan bien. ¿Qué mensaje? En el Apocalipsis, ¿se acuerdan? El mensaje enviado a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que estaban en el libro de Apocalipsis que estudiamos hace un tiempito. Era el mensaje mismo de Jesucristo, ¿se acuerdan? Alguien podría preguntar si la persona no salva, es decir, el no creyente en Cristo, no tiene que arrepentirse. Bueno, a la persona no salva se le dice que tiene que creer en el Señor Jesucristo. ¿Eh? Primero, fundamental. Ese fue el mensaje del apóstol Pablo. Allí en el libro de Hechos lo estudiamos, capítulo 16. Aquel hombre necesitaba experimentar arrepentimiento, pero cuando una persona no salva, cree en Jesús, ahí ya se está arrepintiendo. La fe denota girar entonces y dar vuelta hacia Cristo. Y cuando vamos hacia Cristo, nos tenemos que apartar de algo. Es imposible ir a Cristo sin apartarnos del pecado. Si no lo estamos alejando, entonces realmente no vamos hacia Cristo. Así que el arrepentimiento forma verdaderamente parte del acto de creer, aunque el mensaje esencial que debe proclamarse a los no creyentes en la actualidad es que ellos deben creer en el Señor Jesucristo. Este es un hecho clarísimo que está hablando del arrepentimiento de los creyentes y la forma de arrepentirse de los no creyentes que tienen diferencias, ¿no? Muchos, a veces en los cultos, las congregaciones, declaran públicamente que desean recibir a Cristo en sus vidas y indican que han adoptado esa decisión. Pero lo importante es creer en Cristo como el Salvador personal, recordando que si en verdad vamos hacia Él,
nos apartamos y nos alejamos del pecado. La expresión reino de los cielos. Hace muchos años, cuando yo empecé en el camino del Señor, uno de los primeros estudios que estuve, que el pastor de la iglesia que yo concurría, allá en Atlántida, hizo grupo de estudios, y uno de los primeros estudios que yo enfoqué era el reino de los cielos. Confieso que en aquel tiempo, ya hace muchos años, debe ser como 20 años o más, yo leía la Biblia, interpretaba ciertas cosas, pero era muy novito en eso. Y pese a todo, un poco atrevidamente, dirigía un grupo de estudio. Entonces, este fue uno de los primeros temas que toqué, el reino de los cielos. La expresión reino de los cielos se refiere al gobierno de los cielos sobre la tierra. A mí en ese tiempo no me quedaba muy claro, confieso, tengo que decirlo. Pero ahora, con el paso de estudiar en los tiempos, uno ya visualiza. Por eso es tan importante escudriñar y escudriñar la palabra del Señor. En ese gobierno, el Señor Jesús es el Rey. ¿Qué quiso decir Juan el Bautista al afirmar que el reino de los cielos se había acercado? Es decir, que el reino de los cielos estaba presente en la persona del Rey. Yo recuerdo que en algún momento me preguntaron, ¿existe una realidad presente del reino de los cielos? Era una pregunta que nos podemos formular y que me formularon en aquella época difícil. La respuesta es sí. Aquellos que vamos reconociendo a Cristo como el Salvador, somos trasladados espiritualmente a su reino. Y a Él le pertenecemos y Él es nuestro Rey. Es una relación mucho más íntima que la de un súbito de un rey común por allí. Una de las imágenes que el Nuevo Testamento utiliza para ilustrar la realidad de la iglesia presenta a Cristo como el futuro esposo y a los creyentes como la futura esposa. Y alguien podría preguntar si no somos como vasallos en un reino porque tenemos que cumplir sus mandamientos. Y yo creo que es mucho más que eso, mucho más que una obediencia. Nosotros le tenemos que obedecer porque le amamos. ¿Entienden? Estamos unidos a Él por una relación de amor. Hermanos, el Señor les dijo a sus discípulos, como nos relata el Evangelio según Juan, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahí está, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, el reino de los cielos es el gobierno de los cielos sobre la tierra. Este gobierno en la tierra hoy tiene sus vasallos. El rey está representado en los vasallos que somos nosotros, en sus hijos, por el Espíritu Santo. Pero el rey está reinando desde los cielos. Por lo tanto, cuando muchos quieren completar el reino de los cielos sobre la tierra, tenemos que tener en claro de que ese reino está gobernado desde los cielos.
está gobernando a nosotros en el corazón de aquellos que lo hemos recibido. Pero sin embargo, Él vendrá algún día a establecer su reino en la tierra. Y cuando lo haga, acabará con toda oposición o rebelión. Se acabará todo. Cuando venga Jesucristo, haga su reino, no va a importar nación, no va a importar rey, no va a importar presidente, partidos políticos, nada. Y por ello el reino de los cielos se había acercado y estaba presente en la persona del rey. Y aquella era la única manera que estaba presente. Mateo nos indica en este pasaje que constituía un cumplimiento de la profecía. Leamos, Anet, el versículo 3. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, todavía no hemos llegado, pero vieron cómo el relacionamiento que estamos teniendo de los dos estudios que estamos realizando semanalmente. Citado nuevamente el profeta Isaías, en este caso versículo 40. Ya todavía no hemos llegado, pero vieron, ¿no? La voz que clamaba en el desierto definía todo lo que Juan pretendía ser. Decíamos que su propósito era preparar el camino al Señor. Fernando, vamos a leer el versículo 4. Amén. Y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Amén. Amén. ¿No les da a ustedes y a todos los que lean este versículo una sensación de un individuo extraño? Tenía una dieta rara, ¿no? Y vestía de una manera poco común para la época, inclusive. Pero era un hombre excepcional. Un hombre con una misión específica. Era realmente como un personaje del Antiguo Testamento, salido del Antiguo Testamento, introducido en la página del Nuevo Testamento. Se podría decir que era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Yo le voy a pedir a Leticia que nos lea los versículos 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Las multitudes acudían a él. Y Juan no tenía una organización. Fíjense ustedes que no tenía algo que organizara, que le respaldase, inclusive que le promocionase. Era él. Evidentemente, el Espíritu de Dios estaba en aquel hombre. Y la actitud de las personas indicaba que se había operado un cambio en sus vidas. El mismo hecho, inclusive, de que se sometieron al bautismo que efectuaba Juan, era una demostración que estaban abandonando su antigua manera de vivir y asumiendo una nueva vida. ¿Qué personaje, Juan el Bautista? Tremendo. Solo en el desierto las masas acudían a él. No necesitaba propaganda, no necesitaba estructuras organizativas. Hasta los fariseos y los saduceos fueron. Vamos a leer, Anet, ese párrafo que nos presenta el encuentro con los fariseos y con los saduceos. Del 5 en adelante. Sí. Y salía a él Jerusalén y toda Judea
y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Sigo? Sí, un poquito más. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a hacer al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la tierra venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también... Ahí dejamos, por ahí vamos. La verdad que decíamos que Juan era un personaje de una excepción, ¿no? Una cosa cargada del Espíritu de Dios. ¿Cómo les hablaba a estos fariseos y saduceos de una forma desafiante, pasando por alto muchas cosas y haciéndole ver la inutilidad de apoyarse en la vinculación con Abraham como antepasado? Fue un lenguaje verdaderamente fuerte y violento. Es como si le dijera: debéis mostrar evidencias de esta nueva vida. No se trata de que paséis solamente por el acto del bautismo. Tiene que haber fruto en vuestra vida. Este es un hecho histórico, porque aquí Juan cumplió una profecía, un mandato de Dios como mensajero, y lo que viene a continuación será lo maravilloso de presentación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan estaba despojado de todo ritualismo, de todo evento ceremonial, de todo rito. O sea que la relación con Dios que tuvo Juan y el relacionamiento con Jesucristo estaba despojado totalmente del hecho que podríamos decir muchos hoy día, inclusive muchas congregaciones, quieren darle a ese relacionamiento con Dios profundamente ceremonial. Un hombre en el desierto, alimentándose silvestremente, con vestimentas nada ceremoniales, era el encargado de decir: he aquí el Cordero de Dios. Esto tenemos que tenerlo claro y asumirlo. Muchas congregaciones se apartan de esto. Y Dios nos ha querido mostrar esto, mostrándonos que de el más de los humildes, Juan el Bautista, se valió Dios para mostrarnos el camino. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Lo dejamos por acá. Lo dejamos por acá. Es hermoso el relato del Evangelio. Yo sé que hay mucha gente que... Por eso siempre es aconsejable que aquellos que comienzan a introducirse en el relato bíblico comiencen por el Evangelio y por el Evangelio de Mateo, que si bien estaba destinado a los hebreos, es un relato histórico, hipnótico, como se le dice, muy importante para ir comprendiendo ya de primera lo que después va a ser la escenografía de toda la palabra de Dios, que nos llevará a recorrer los distintos libros, epístolas, versos y hasta poemas y canciones y alabanzas. Bueno, lo dejamos por acá y, como siempre, con mucho gusto a los hermanos que están y quieran preguntar algo, decir algo o afirmar algo, lo que les llamó la atención.
estamos abiertos como siempre. Leticia, Amén. adelante, Leticia. Me llamó muchísimo la atención la humildad de Juan, como sin ritualismo, sin nada, solamente el Espíritu Santo en él, ¿no? Hablando. La verdad que, y humilde como Cristo también, que vino humilde, que vino. Y eso nos enseña sobre la humildad, no ser ostentosos, no querer tener el último celular, el último cargo del año. A veces nos ponemos en cosas materiales, ¿no? Y sabemos que Dios está, que Él, Cristo es el ejemplo nuestro, ¿no? Seguirlo en humildad, en amor, en todo eso tan lindo que es Él, amén. Es cierto, es un reino muy especial. Los reinos de la tierra quieren tener riquezas, posesiones, ejércitos, poder. Y esa situación que se va a dar de cuando Juan ve acercarse a Jesucristo, nos habla de dos hombres elegidos por el Padre, el Hijo y el Mensajero. Qué imagen, qué momento histórico de la humanidad. No debe haber, solamente será el momento cuando venga nuevamente Jesucristo, porque ahí aparece Jesucristo como el Rey. Bueno, ¿algo más? Hermanos, entonces vamos a hacer una hora. A ver, Fernando, creo que quiere decir algo. Adelante, Fernando. No, hermano, quería mencionar más que, bueno, la historia de Juan igual es bien interesante porque, bueno, la historia lo dice que al momento que se encuentra con Jesús, inmediatamente después del bautizo, inmediatamente Juan pierde, pierde, digamos, ¿cómo se llama? La titularidad, digamos, en la historia. No sé si me explico. Sí, sí, Como sí, que, claro. claro, él le da el pase a Jesús porque ya él hizo lo que tenía que hacer y desaparece, digamos, paulatinamente de la historia para darle más realce a Jesús. Me llama mucho y como decía la hermana Leticia, que tuvo la humildad de agachar el moño porque él tenía igual, tenía hartos seguidores, era importante en la historia, no era cualquier. Era una persona importante que sabía harto, que tenía esta sabiduría, tenía harta gente que lo seguía también, pero él incluso se deshació de algunos, por decirlo de alguna forma, de algunos de sus discípulos para que siguieran a Jesús. Se me llama mucho la atención esa parte de la historia, y es súper interesante, así que va a estar bueno. Claro que sí, claro que sí. Realmente, además, a mí me llama mucho la atención y me encanta ese desafiante manera de encarar a los fariseos, a los saduceos, que eran los personajes, eran los políticos de la época, eran los que se decían los representantes de Dios. Hoy día me hace acordar a ciertos personajes que andan por allá, por Italia, ¿no? En fin. Bueno, vamos a orar. ¿Les parece bien? Vamos a orar, agradecer a nuestro Señor Jesucristo por todo esto que nos da a través de la palabra de nuestro Señor. Gracias, Señor. Privilegiados somos con tu palabra y merecidos somos por nuestros pecados. Pero tú nos has enseñado a través de Juan el Bautista de que debemos arrepentirnos cuando nos equivocamos, cuando nos apartamos, cuando no cumplimos tu mandamiento. Si será importante cumplir ese mandamiento, tú lo decías. Si me amáis,
cumpliréis con mis mandamientos. Esta humanidad que hoy vive, por algo, Señor, no te reconoce. Escuchamos y vemos que se habla de los problemas que existen hoy en este mundo. Y se habla de las soluciones que puede tener aquel o el otro, pero muy pocos llegan a decir y a afirmar que lo único que puede solucionar lo que estamos viviendo hoy día eres tú, Señor. Que alejados están. Que alejados están de lo que tú nos has dado. La salvación a través de tu sangre. Por eso, Señor, te amamos, te adoramos, porque tú eres el verdadero y único camino que nos lleva al Padre. Y como aquel hombre en el desierto, predicando, llevando tu mensaje, hoy todos los hermanos tenemos que ser testigos tuyos, Señor, y pregonar en este mundo que si bien tiene mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, es como estar en el desierto, porque son como piedras por su dureza y por su falta de amor hacia ti. Por eso, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para ser testigos tuyos, para cumplir con tu mandato. Esa es nuestra misión, la más grande, la más importante. Amarte y ser testigo tuyo. Gracias, Señor, por habernos elegido. A los hermanos que están aquí, a los que están escuchando, los que están viendo, que esa sabiduría llegue a ellos y que en comunión contigo, Señor, podamos salvar al mundo. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la gracia tuya, Señor, llegue a los que están perdidos en este mundo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias, hermanos, por estar allí. A los que nos siguen por las emisoras, por las páginas. Invitación para el lunes, seguir con Isaías. Reitero, mañana yo voy a colocar en nuestro WhatsApp y en nuestros Facebook esa nota que le hicieron al doctor César Vidal. Escúchenla con atención. Tener la posibilidad de que si no entienden, tiran para atrás un poquito y la escuchan nuevamente. Le va a plantear cosas que va a decir uno, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Anoten, hagan sus preguntas y capaz que el lunes entonces cuando tuvimos Isaías le vamos a dedicar un poquito a esto, porque es muy importante, muy importante. Hermanos, muchas bendiciones para ustedes y sus familias y nos vemos entonces y nos escuchamos el próximo lunes. Bendiciones. Saludos, que estén bien. Chao, chao. Saludos, Anet, para toda su familia. Chau, chau. Hermana, Bye, bye. cuídate. Dios Chao, bendiga. bendiciones, hermana. Amén.